Hi, how are ya? ¿Cómo están? Esta vez voy a intentar ir bilingüe. I'm gonna try to do bilingual this time. I hope you are very patient with me, okay? Espero que sea muy paciente conmigo. Y tengo aquí en mi mano una, ah, es una forma um, no sé, protesta, vaya, en la manera en que este artículo está escrito. I have here in my hands something that a friend of mine sent me. Un amigo me envió esto y me dice, ¿qué piensas de esto? Me dice. And he says, what do you think about this? And isn't this beautiful? He said, ¿no es esto algo bello, algo hermoso? We are progressing in humanity, is what he said. Estamos progresando en la humanidad, ¿sí? We are evolving, estamos evolucionando, sí, ok. Y bueno, el contenido de este pensamiento, vaya, the content of this uh, uh, thought is in regards of taking care of all the creatures in this world. Okay, it's something that I see very, very important. Okay, el contenido es concerniente a cómo tenemos que cuidar de los animales, de todas las criaturas en este mundo. Nosotros los humanos somos responsables. We humans are responsible of taking care of every single creature in the world. Que somos los responsables de tomar cuidado de cada criatura en el mundo. Bueno, el artículo dice así. This small article says like this. It's in Spanish. I'm going to try to translate it to English. Okay, es en español. Lo voy a tratar de traducir al inglés. Y dice: caminar sin pisar las hormigas. Walking without stepping on ants. Volver a poner los gusanos de la acera en la hierba. When you are walking on the sidewalk, make sure you put the worms, don't step on the worms. You put the worms on the grass, okay? No pise los gusanitos, póngalos en la acera o póngalos en el césped. And then it goes, the list is kind of long. La lista es un poco larga. I'm going to try to omit, but you are kind of getting the idea, okay? La lista es un poco larga, pero voy a tratar de omitir algunas líneas, pero usted está tomando la idea, ¿verdad? Y luego dice, open the windows of your house so the bees can fly into your house. Welcome the bees, okay? Abra las ventanas de su casa para que las abejas entren a su casa y dar la bienvenida a las abejas, ¿verdad? Sí. Um, y luego dice, cuando dice, también habla de las arañas, okay? It's also said about the something here about the spiders, okay? And if you see, there are some creepy spiders there. Y también habla de las ¿cómo le llamamos? Arañas, que hay que dar lugar a las arañas en la casa. Don't kill the spiders. No mate las arañas. Trátalas humanamente y ponlas afuera, ¿sí? Bueno, yo vivo en un rancho, okay, I live in a ranch, I live in the middle of nowhere, vivo en medio de las montañas, and believe me, when I see a rattlesnake, I kill it. I get my gun and I kill it. Cuando yo veo una víbora de cascabel, una serpiente cascabel, yo agarro mi escopeta o mi pistola, mi rifle, lo que tenga a la mano, y la mato. ¿Por qué? Porque, why? Because I live with my family, I have my grandson, I have my kids, porque tengo mis nietos, mi hija, mis hijos, en fin. So, no tengo respeto por la rattlesnake. I have no respect for rattlesnakes. No tengo respeto por las serpientes de cascabel que andan aquí cerca de mi casa. Lo mismo, tarántulas, the same thing, tarantulas. I kill them. I kill them. I mean, they are awful. Son horribles las tarántulas. Yo las mato, ¿sí? Escorpiones. Bueno, pero la lista va en aumento. Y why am I making this video? ¿Por qué estoy haciendo este video? For some people, this is something that is an urgent necessity in this world. Para algunas personas, esto es una necesidad urgente en este mundo. We humans must save the world. We humans must save the worm. We humans must save the fly.
¿sí? Don't kill the flies. Los humanos tenemos que salvar a los alacranes, tenemos que salvar a las arañas, no mate las moscas, hay que salvar a las moscas. We have to save the world. Tenemos que salvar al mundo. ¿Dónde he escuchado esta frase? Tenemos que salvar al mundo. Where have you heard this phrase? We have to save the world. Okay. Well, as believers in the Torah, in the Bible, como creyentes en la Torah, en la Biblia, y como seres inteligentes, we know and we understand that we have to take care of the planet. Sabemos que tenemos que tomar cuidado del planeta. Sabemos que tenemos que cuidar de los animales. When I see a little, uh, uh, how do you call, a beetle, vaya, or when I see another like a chameleon, those beautiful creatures, I save them from my cats. Cuando yo veo esos camaleones y esos escarabajos, bellos, hermosos de colores, colorful beetles, I save them and I put them, far away from my cats. Los pongo lejos, lejos de mis gatos. When I see a chameleon, lo salvo y lo pongo lejos de mis gatos. Porque son criaturas bellas, son criaturas que no representan un peligro para mi familia, because they are creatures that are beautiful. They don't represent harm for my family. See, they are not dangerous for my family, so I save them. So I understand this idea of taking care of some of the creatures in the planet. But when you take this to the extreme, pero cuando usted toma esto al extremo, yo entiendo esto de salvar a los animalitos. Cuando usted toma eso al extremo, um, quizá muchos de ustedes piensan que soy radical, y claro que lo soy, tengo que serlo en materia de espiritualidad. As maybe some of you think that I'm a radical, okay, and of course I am. I mean, in regards of spirituality, I'm a very radical person, okay? And if you're not radical in your spirituality, then you are playing games with God. Si tú no eres radical en tu espiritualidad, entonces simplemente estás jugando juegos con Dios. Tienes un pie aquí y otro acá. You have one foot here and one foot here. So the thing that you love the most, okay, is actually the thing that define your character. Las cosas que tú amas más en la vida es lo que realmente define tu carácter. Es what you are telling society. This is my character. This is what I love the most. Ese es mi carácter, es lo que le dices a la sociedad. Es lo que yo amo. Es lo que yo amo, ¿sí? So, yo amo la cuestión del alma. I love the things of the soul. Everything uh, 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 that is actually noble, pure, truthful, and lovable, and comes from the soul. So we have to take care of the soul. Todo lo que es amable, puro, bueno, digno, holy, sacred, santo, puro, sagrado, emana del alma. So, por eso soy radical con las cuestiones del alma, ¿sí? So, ¿cuál es mi punto? What's my point here? Okay. The world we live in, el mundo en que vivimos hoy día, is changing. It's changing, and it's changing not for good. It's changing for bad. El mundo en que vivimos hoy día está cambiando. It's changing radically. Está cambiando radicalmente. Y no está cambiando para bien. Está cambiando para mal. La gente no se da cuenta, por ejemplo. People, and this message is mostly for people that actually have some kind of spirituality in their lives. Believers in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Believers in God. Okay. Este mensaje va para principalmente a todas las personas que tienen de alguna forma espiritualidad y que buscan al Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. The God of the Bible, el Dios de la Biblia. Yeah. And most believers, o so-called believers, y la mayoría de los creyentes o llamados creyentes, me impresionan. It's very impressive how they are paying so much attention to this kind of ideologies, cómo la gente creyente está prestando más atención a este tipo de ideologías que a las cuestiones que realmente son importantes, relevantes y trascendentales
en cuestión del alma y en cuestión de nuestros hijos y familia. People are paying more attention to this kind of ideologies than people that actually transcend. People are not paying attention to things that actually matter, things about the soul, things about the spirit, things about their family, the children. And nuestros hijos, digo nuestros, pero los míos no, ni mis nietos, porque ellos no van a pisar una escuela pública jamás. Uh, um, when I say our children, I'm not talking about my children, my grandsons, because they will never, ever put a foot in a public school, okay? Even private school, aún en escuelas públicas, privadas, perdón. Children are being taught beautiful things like this. Los niños están siendo enseñados cosas bellas como estas. There is a truth in this. Hay una verdad en esto, ¿sí? But when truth is stretched, this truth eventually stops being the truth, okay? And becomes something else. Cuando la verdad se estira, la verdad deja de serlo y empieza a convertirse en algo que no es verdad. Esta idea de ponerle el corazón entero a salvar a una hormiguita, vaya, a una mosca. This idea of putting all your heart to save a fly, to save a ant, to save a worm, okay? When it's taken to the extreme, cuando es llevado al extremo, as is being taken in this society, como está siendo en esta sociedad, llevando al extremo, you find things like this, okay? This is an activist protecting dogs, okay? Can you read it? Okay. Please be careful. It's pretending that a dog is speaking in this article, okay? Please be careful. I have the innocence of a child. Tengo la inocencia de un niño, dice el artículo este. Okay. I cross the street the same way your children cross the street. Yo cruzo la calle de la misma manera que tus niños o tus hijos cruzan la calle. Don't hit me. Respect my life. Now, this is beautiful because it's somebody concerned about the well-being of dogs crossing the streets. Esto es hermoso porque aquí estamos viendo un activista que está hablando a favor del bienestar de los perros que cruzan las calles. But what's the stretched truth in this sign? Pero ¿cuál es la verdad estirada en este anuncio? Maybe you are not paying attention, okay? But the truth that has been stretched here is that ants, worms, flies, they have the same rights, scorpions, tarantulas, rattlesnakes, las tarántulas, las hormigas, los cascabel, los escorpiones, las moscas, todos ellos tienen el mismo derecho, ¿sí?, que los seres humanos. El perro está diciendo, tengo la inocencia de un niño, ¿ya? Yo cruzo la calle como tu hijo, soy básicamente psicológicamente la idea de que no hay diferencia entre animal y humano. Basically, the idea here is knowing this dark agenda is trying to introduce the idea that animals are not different than humans. Okay, my children cross the street, the dog crosses the street. My children are innocent, the dog is as innocent as my son. El perro cruza la calle, mi hijo cruza la calle. El perro es tan inocente como lo es mi hijo, ¿sí? Ambos tienen, porque has de leer aquí en este artículo,
si lees al final, if you read at the end, I'm going to translate it to English in a moment, okay? Listen. All these actions show the care of those little souls that also deserve respect for their own lives. ¿Sí ves el artículo? Todas estas acciones de no pises a la hormiguita, toma la hormiguita y ponla al lado. Take the little ant and put it on the grass. The worm, you know what I do with the worms? I get them and I put them in the chicken hut so my chickens can eat them and they can give us more eggs. So that's what I do. So you know what I do with the ants? I had to pour some poison because we have a plague of ants here in the ranch in summertime. So, ¿sabe lo que hago yo con los gusanos? Los tengo que agarrar y llevarlos a mis gallinas para que se los coman. ¡Oh! Es un acto de crueldad. Es algo inhumano, diría la Sociedad Protectora de Animales, el ambientalismo y todas esas organizaciones que están utilizando verdades para llevarnos a un punto, el punto de la adoctrinamiento, de llegar a pensar que, bueno, después de todo no somos diferentes a los animales. Yeah. So all these organizations, the environmentalist organizations, you know, the human society, take care of the animals, save the whales, save the dolphins. Yeah, save the whales, save the dolphins and kill the babies. Yeah, salvemos a las ballenas, salvemos a los delfines. Oh, el derrame de petróleo, pero matemos a los niños en el vientre de las madres. Oh, wow. Qué increíble, ¿verdad? So, la vida animal tiene más relevancia, importancia que la vida humana. So, animal life has more importance than human life, basically. That's the message. Not even equal, but superior to humans. You getting the idea? No necesariamente iguales que el humano, pero aún superiores. Y es por esa la razón que hay que salvar a las ballenas, salvar a los delfines y matemos a los niños. That's why the reason of saving the babies, I mean, saving the whales, saving the dolphins, but let's kill the babies. Yeah. So let me keep going here. So basically what it says is that these little creatures, they also have soul. What do they mean by that? Lo que está diciendo este artículo es que las hormiguitas, los alacranes, las tarántulas, los rattlesnakes, and all these creatures, these creepy creatures, okay, they also have souls. That's what it says. Soul, okay, dice que también tienen alma. Y esto fue enviado por una persona que cree en Dios. Yeah. Que cree en Dios. No cree en Dios, cree en Dios. Cree en un Dios que ha creado a su propia imagen y semejanza. These people believe in a God that has created a God in their own image and their own understanding and their own likeness, so that they can actually manipulate this God that is only present in their imaginations. Es un Dios que puede ser manipulado en sus propias imaginaciones. Estas criaturas no tienen alma, ellos no tienen neshama. Neshama, when Hashem created man, cuando el hombre creó a Dios, Hashem sopló la neshama. Hashem blew in the nostrils of this little statue, the neshama, the breath of life. Dios sopló la neshama al hombre. When the animals are created, Hashem didn't blew the neshama in the animals. Cuando los animales fueron creados, Dios no sopló la neshama, el aliento de vida, a los animales, solo al hombre. Only man received something from God. Solo el hombre recibió algo de Dios. The breath of life, el aliento de vida. Yeah. Every creature has what we call the spark of life. Cada criatura viviente tiene lo que llamamos la chispa de la vida. Okay? In that sense, there is a
spirit of life in every creature that makes this creature a creature. Cada criatura tiene lo que llamamos el espíritu de vida, que es lo que hace que esta criatura sea criatura. ¿Ya? That makes this creature function in this lower world, this material world. Es lo que hace que esta criatura funcione en este mundo bajo. ¿Ya? Entonces, but it doesn't mean that this creature is in the same level of humans, pero no significa que esta criatura está en el mismo nivel de los humanos. So where all this stuff taking us? ¿A dónde nos está llevando todo esto? Bueno, quiero mostrarles otro rápido. I want to show you another one real quick. Okay, this is a dog. And actually, it's a beautiful dog. Let me show you something here real quick. Déjeme mostrarle otro aquí más rapidito, ¿ok? Permítame. Okay. This is a dog. Can you see it? He's actually standing in a little house. Él se está parando en una casita que su dueño con mucho amor le hizo. ¿Ya? So, I want you to read what is on top. Quiero que lea que lea lo que dice arriba. All right. Can you read it in Spanish? It says, okay, I'm going to put it here. I'm going to translate it to English in a moment. Okay. So do you see the happy face on the dog? Obviously not, because dogs, they don't have any clue what happiness is. Okay? I mean, and the way we know happiness. ¿Puede ver la cara de felicidad del perro en la foto? Claro que no, porque los perros no saben nada acerca de felicidad en la manera en que nosotros conocemos. ¿Sí? El hombre, el ser humano, human beings, are the only creatures in the universe that define what's happiness and what's misery. Somos los únicos que podemos definir y disfrutar qué es felicidad y qué es miseria. We are the only creatures that we can define what's happiness, what's joy, what's misery, what's sadness, what's sadness, what's suffering. Somos las únicas criaturas que podemos explicar, definir y experimentar qué es tristeza, dolor, felicidad, en fin, todas estas emociones, all these emotions, the word plays in our soul. The animals are incapable of doing this. Los animales son incapaces de hacer esto. But this global agenda is still persistent and making this generation believe, and believe me, we believe in the most imbecile and stupid generation in history. I have studied that, I have found it. He estudiado y he encontrado que vivimos en la generación más imbécil y más estúpida de la historia humana. Ahora los perros conocen felicidad. Obviously, dogs can show appreciation and they have some kind of emotions, but not like humans, okay? And they are not able to explain and define all these emotions like humans. Claro que los perros, los gatos, todos de alguna forma muestran alguna forma de emoción, pero no es la forma del humano, no es la manera sublime y elevada del alma humana. Because dogs don't have neshama, soul as men, porque los perros no tienen alma, neshama, como la tienen los hombres. ¿Sí? So, this said, mi papá la hizo para mí. Incluso tiene terraza. Es el perro hablando, ¿ok? Es el que... Y dice, el rostro de la felicidad. So my father made it for me, talking about the little house. And even the little house has a terrace. And then it says, or a roof, okay? And then it says, the face of happiness. Yeah. So, one more time, you might be thinking, what's the point? I mean, they are creatures, they are, I know that a lot of people are going to argue that, I know. But only people that actually are paying attention to the events
of what is going on in the world, in the public schools, and everywhere, can actually discern what is behind all this propaganda. Pero solamente las personas que tienen la habilidad de discernir y de observar lo que está pasando alrededor en las escuelas públicas y por todos lados, Facebook, Instagram, YouTube, por todos lados, promoviéndose la idea, promoting the idea that there is no difference between animals and humans, promoviendo la idea de que no hay diferencia entre humanos y animales. Now, if there is no difference between humans and animals, si no hay diferencia entre humanos y animales, then there is no God. Entonces no hay Dios. Why? Because God said that yes, there is a difference. Okay? He created us different, one more elevated than the other one. Okay? Dios dice que nos creó diferentes, una criatura más elevada que la otra. El humano es más elevado que el animal. But if you adopt this idea, if you believe this, pero si tú crees estas ideas, si tú adoptas estas ideas, that we are equal to animals, que somos iguales a los animales, then there's no God. There's no authority upon us. And if there is no God, there's no morals. And if there is no morals, we can create our own morality. Okay. That's the whole thing. Si no hay Dios, no hay moral. He's the one that gives us morals. He's the one that gives us the rules of morality, of ethics. Dios fue el que nos dio las reglas de moralidad, de ética. Si no hay Dios, no hay moral. Y si no hay moral, entonces nosotros creamos nuestra propia moralidad. What is our morality? Human morality. ¿Cuál es la humanidad, la moral humana? Bueno, la moral de Hitler, por ejemplo. Yeah? Human morality. Hitler had his own morality and made his name be blotted from history. Yeah. He said that obviously there are some races superior than others, and I have to experiment with these babies, and I have to put them in the lab, and I have to make soap of all these bodies burned in the oven. That was his moral. La moral de Hitler era, bueno, reconocer que hay una raza superior, las otras deben de ser súbditos, puedo hacer jabón con los cuerpos que entraron al horno de tus familiares, puedo experimentar con tus niños en el laboratorio, en fin, esa era su moral. ¿Ya? La moral de Stalin, la moral de Hirohito, la moral de Pol Pot, la moral de Tito en Yugoslavia, la moral de el régimen en Venezuela, la moral de los Castro en la isla de Cuba, en fin, podemos crear nuestra propia moral al punto de decir que ahora un ser humano que nació hombre, si él cree que no es hombre, puede ser considerado mujer. Solo por creer que no es hombre. ¿Ya? Entonces se equivocó de cuerpo. Si está en el cuerpo equivocado, entonces por eso tiene que amputarse y hacerse del lado opuesto. Okay? That is why, yeah, today people strongly believe, that I wasn't born male, I'm a woman in a man's body, and so that is why I have to ampute some of my organs and, become something that I'm. Yeah. And people believe those things. People believe those things. Y la gente cree eso. Increíble. Bueno, yo me creo gato y si no respetas y si no le dices miau en lugar de hola, bueno, puedes tener problemas con la sociedad ahora. If you don't say meow to the person that believes it's a cat, you can get in trouble now. Yeah? People believe all this stuff. It's not crazy. La gente cree todo esto. Es impresionante. ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia un caos. Where are we going? We're in direction to chaos. Vamos en dirección al caos. Now, I'm mentioning all this, estoy diciendo todo esto,
because I can't be so graphic because some of you know that um, our previous channel was terminated because some people in power, they don't like when we speak the truth, and they just cancel uh, anything they have at hand. So, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque, bueno, algunos de ustedes saben que cancelaron nuestro canal previamente en este mismo medio. Y bueno, por simplemente decir la verdad, y es algo que tengo que ser extremadamente cuidadoso ahora. I have to be extremely careful with the words I use to express or to inform or to teach some of our audience. Y tengo que ser muy cuidadoso para informar, um, instruir, enseñar a personas de nuestra audiencia. Sí, pero lo cierto que esta agenda va más allá de todo esto. So, la idea es eliminar, la gente no lo puede ver, es increíble. Y es impresionante cómo los creyentes son los que menos ven ahora. No porque, no porque están ciegos, ¿ya? Pero están perdiendo el alma. Eso es peor que estar ciego. And I'm amazed and I'm impressed how even the believers don't even see what's going on around the world and they still send their kids to the public schools. Y cómo todavía ellos envían a sus hijos a las escuelas públicas. Es increíble. But what can I do? ¿Pero qué puedo hacer? Homeschool. Escuela en casa. Oh, but. There is always a pero. Yeah. They are your children. Ellos son tus hijos, not your pets, not tus mascotas. Yeah. They didn't ask you to come to this world. Ellos no te pidieron venir a este mundo. We are responsible to rescue them from this dark system. Somos responsables por rescatarlos de este sistema oscuro. Yeah. Miren esto. Solo para que se den cuenta en qué tiempo vivimos. So you can understand what times we are living in. This is Fox News. This is, si ven el logo, es el noticiero de Fox News. It says, China has opened overseas police stations in US and Canada to monitor Chinese citizens. Report. China ha abierto estaciones de policías en todo el mundo, en Estados Unidos y Canadá, para monitorear a sus ciudadanos chinos, reporta. Fox News. ¿Sí? ¿Qué es China? ¿Qué representa China? What does China represent? The government of China, not the Chinese beautiful people. Okay, Chinese beautiful people are amazing. La gente china es bella y hermosa. I'm talking about the regime. Estoy hablando del régimen comunista. ¿Qué representa China? What does China represent? Cuando Karl Marx vino con esta idea estúpida, porque es una idea estúpida, del comunismo, okay? When Karl Marx came with this stupid idea of communism about a century and a half ago plus, como más de un poco de medio siglo, un siglo y medio atrás. At the same time, Charles Darwin came with the same idea of denying God, and with this stupid, even more stupid idea of that we're just intelligent animals. We coming from the monkey, the animals. Okay. Al mismo tiempo, Darwin vino con esta idea de que somos descendientes del animal, del mono. ¿Qué tienen en común el comunismo y la teoría de la evolución? What does the evolution so-called theory, that is not a theory, it's a hypothesis, and communism have in common? ¿Qué tiene de común la teoría de la evolución? Que no es teoría, que no te laven el cerebro, es hipótesis, porque no hay
absolutamente nada que pruebe que es una verdadera teoría. Es una hipótesis. ¿Qué tienen de común la teoría o la hipótesis de la evolución de Darwin y el comunismo de Karl Marx? Que ambos buscan eliminar varias cosas, entre ellas las más importantes es eliminar a Dios, ¿ya? Eliminar la propiedad privada, la libre empresa, y controlar, manipular y en muchos casos eliminar a la familia. Yeah. These are the main three uh, goals of communism. Eliminate God, there is no God. The state is God. El Estado viene a ser Dios. El hombre es Dios. ¿Sí? Eliminate God. To eliminate private property and the free enterprise. And to control, manipulate, and in many cases, eliminate family. La teoría de la evolución trabaja igual. The evolution hypothesis or theory works in the same way. Eliminates God. Okay. And in regards of material, okay, you are just matter. Yeah. You are just matter. There is no soul. And ends destroying the family, humanity, because the nucleus of humanity is the family. La misma línea corre la teoría de la evolución. There are other aspects, of course, and we can actually expound even more these 3 points, but for now I'm going to leave it like that. Hay otras características también y otras metas que el comunismo o la evolución busca, pero con esos 3 vamos a dejarlo por el momento. ¿Sí? Podríamos aumentar esos 3 puntos y explicarlos de otra forma también, en otras palabras, pero por el momento lo dejamos. Entonces, cuando tenemos, vemos lo que está ocurriendo en el mundo, que China, algo totalmente en contra de lo que se estableció en 1945, something that is totally against what was established in 1945 after Second World War, después de la Segunda Guerra Mundial. En relación a los derechos humanos, ¿sí? Libertad de expresión. Díganme, ¿qué libertad de expresión hay hoy día cuando yo no puedo decir lo que quiero decir, ¿ya? Aunque sea verdad? Tell me, what's freedom of speech when you can't actually say whatever you want to say, even though it's true? I define freedom of speech as the freedom of speak. Yo defino la libertad de expresión como la libertad de hablar. Cualquier persona puede venir a mí y decirme, oye, que tu barba está fea, es larga y corta. Like. Yeah. Si yo me molesto, es porque soy débil en mi interior. Nadie puede ofenderme sin mi permiso. Yeah. Anybody can come to me and say, hey, your beard is so long. Look at that. It's, cut it off, you know. Trim it. At least do some trimming, you know. And if I get offended, it's because I'm weak inside. Nobody can offend me without my consent. Nadie puede ofenderme sin mi consentimiento. That person has the freedom to speak and say whatever that person wants to say about my person. Esa persona puede decir lo que sea acerca de mi persona. I don't care. No me importa. Yeah. So that's freedom of speech. Eso es libertad de expresión. We can say anything about the president of the United States. Podemos decir lo que queramos acerca del presidente de los Estados Unidos. That's freedom of speech. Okay. The freedom of speak, la libertad de hablar.
So, when we see China, cuando vemos a China, that idea of freedom of speech, it doesn't exist in the communist regime. Esa idea de libertad de expresión no existe en el régimen comunista. Cuando usted ve, China ha abierto estaciones de policía en Estados Unidos y Canadá. Y no solamente en Estados Unidos y Canadá, pero toda Europa está lleno de policías, estaciones de policías chinas para vigilar a los chinos. So think about this. They are placing these police stations, communist police stations, in Europe, US, and Canada, and all over the world, wherever there are Chinese, to monitor or to police the Chinese people. I don't know if you're getting the idea. Ellos están poniendo estaciones de policía para vigilar a sus ciudadanos chinos. Wait a minute. What about if a Chinese here in America is a Chinese American third, fourth generation? ¿Y qué si el chino aquí es americano, nació aquí y es la tercera, cuarta generación? What does China have to do in America monitoring an American just because it's a Chinese descent? ¿Qué negocios tiene China metiendo su nariz en Estados Unidos de América para vigilar a un americano que es de descendencia china? La gente no entiende hacia dónde nos dirigimos. People don't understand where we are going. People don't get it. And what makes me even more sad, y lo que me hace sentir más triste, es que aquellos que se dicen creyentes no entienden qué está pasando en el mundo y ellos viven como idiotas con el TikTok, yendo a los malls, comprando, vendiendo, nada pasa y poniendo videos muy bonitos de, I don't know, Jesus loves you, and oh, this is the parasha Hashavua. Let's talk about Hashem and how Hashem self word. And they are so cowards that they are not willing to open their mouths because they are scared to death to speak out. Los creyentes no pueden ver lo que está ocurriendo en el mundo, en las escuelas públicas con nuestros hijos. Si no ha visto el video, no sé ni cómo pasó, pero ahí está en mi canal. Ese fue el video por el cual me censuraron y me terminaron el otro canal. Y no entiendo cómo ese video pasó a este canal. Pero vea lo que hablo allí. Lo que se está haciendo en las escuelas públicas. Aquí como a los hijos se les está enseñando a los niños pequeños. Tener esas relaciones promiscuas, aberrantes. Y no se asuste que pronto van a venir clases para los niños de cómo tener esas mismas relaciones con animales. Mark my words, eso viene. ¿Cómo es posible? How is this possible? The believers all over the world, particularly in Western world, American, Iberoamerica, can't actually discern what's going on in the public schools, in the world, in the economy, la economía, todas las economías cayendo. The crime, el crimen, the dehumanization, la deshumanización del ser humano. We are just an object. Somos como un objeto. How believers can't see, and they are just watching TikTok and going to the mall and shopping and this. Nothing happened. Nothing happened. No pasa nada. No pasa nada. There are some words that I can't use because they will censor me again. Hay palabras que no puedo usar porque ellos me censuran nuevamente.
Pero todo lo que está ocurriendo, si tú unes todo lo que está ocurriendo, but if you unite everything that is going on, public schools, why the attack against the children? ¿Por qué el ataque contra nuestros niños? Because they know that if they can actually indoctrinate this young generation, they already have the world and the next generation. Porque ellos saben que si ellos pueden adoctrinar a estos pequeñitos tiernos, inocentes, en esta generación, ellos van a tener el control del mundo en la siguiente generación. And the so-called believers filling the synagogues every Shabbat, filling their churches every Sunday. They go home and the world doesn't even notice that there are such a thing as believers in God and this planet. Y los llamados creyentes en Dios, cada día Shabbat llenan las sinagogas, llenan sus iglesias en el cristianismo, se van a sus casas y el mundo ni siquiera sabe que hay semejante cosa como creyentes. Ni cuenta se dan. We are losing the war. That's the truth. Estamos perdiendo la guerra. Yeah. I'm not fatalist, no soy fatalista, but we are losing the war. Read the book of Lamentations. Read the book of Jeremiah. Lea el libro de Lamentaciones, Jeremías. Y vea el dolor, la frustración, la desesperación de los profetas delante de una sociedad cautiva. Go to the book of Jeremiah, Lamentations, read those books and see the pain of the prophets for a society that is being taken captive by the dark agenda, by this blindness that is being blinding even the believers. And if you don't feel what the prophet felt and you're reading, something is very wrong with you as a believer. Y si tú vas a esos libros, los lees y no sientes lo que el profeta sentía delante de una sociedad cautiva, que fue llevada cautiva, esclava. Si no sientes lo que el profeta sentía, Jeremías, entonces quiere decir que algo anda muy mal en ti. Hay tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. There are so many things that are happening in the world. And it's like, it's going in an amazing speed. Y están yendo en una increíble velocidad. Every single day we hear something that is actually part of the same agenda. Okay? And the world and the believers are getting so used to it, so used to it, so used to it. Todos los días escuchamos algo nuevo, que es parte de la misma agenda. Yeah. Y los creyentes acostumbrándose. Yeah. The time is coming soon, and in some countries, that time came months or years ago. El tiempo viene ya, y en algunos países el tiempo ya llegó meses o años atrás. They are ahead of us. Ellos van adelante de nosotros. Where we won't be able to do this kind of videos, donde no vamos a ser capaces ya habilitados de hacer este tipo de videos. Yeah. And I would recommend you something if you are a true believer in God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. If you love Yeshua, the Messiah, with all your heart. Te voy a recomendar algo si tú amas a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con todo mi corazón. Si tú amas a Yeshua el bendito, nuestro Mesías. Start preparing your ark. Comienza a preparar tu arca. Because in the middle of all this confusion,
if you build your ark wisely, you can actually float over the waters when the true and real messy days show up. Tú vas a poder sobrevivir y flotar cuando los días malos lleguen, si tú construyes tu arca. Construye tu arca. Construye tu arca en tu alma con la palabra de Dios. Sí. Build your ark with the word of God inside of you deeply, deeply. Make sure you are stable in God, in your faith. Asegúrate que estás estable, firme en tu fe. But also, prepare yourself in regards of physical needs, pero también prepárate en relación a cuestiones físicas. Yeah. You know that the word for flood en Hebrew es mabul. Sabe que la palabra para diluvio en hebreo es mabul. And it's amazing how God is speaking to us in so many ways. Y como Dios nos habla en una forma tan impresionante en tantas maneras. Yeshua, the Blessed One, said that the coming of the Son of Man, the return of the Son of Man. El bendito nos dijo, el regreso a la tierra del Hijo del Hombre will be just like the days of Noah. Va a ser justamente como los días de Noé. The word flooding or flood in Hebrew is mabul. And mabul means literally confusion. La palabra mabul, que es la palabra para diluvio en el hebreo, significa literalmente en español confusión. La venida del Hijo del Hombre, el retorno del bendito por aquellos que son realmente serios, que no comprometen su vida ni el mensaje. The coming of the Son of Man for those that are actually committed. They are serious about living in holiness. Serios viviendo en santidad. Will be like the days of Noah. Va a ser como en los días de Noé. What's in the world? What's the most predominant thing in the world in this moment? ¿Qué es la cosa que predomina más en el mundo en este momento? Mabul. Confusión. Confusion. You go out there and talk to people. I don't care who you talk to. They are scared of the future. They are scared of another thing, that is you're gonna breathe it and it's gonna get in your lungs. You know what I'm talking about. I can't mention that. They are scared of the economy is gonna crash. They're scared of we are not gonna have enough food. They're scared of an invasion, war, crime, torture, kidnapping. El mundo está enfermo de miedo en este momento. Enfermos de miedo, aterrorizados porque la economía se va a caer, mis recursos ya no los voy a tener, va a haber hambruna, hay guerra, invasión, voy a respirar, es otra cosa que anda por ahí flotando, ¿verdad? ¿Saben de lo que hablo? Y me va a entrar a los pulmones y me voy a morir, y va a haber enfermedades. Y pregunte, vea a la gente vive en una máscara, detrás de una máscara. People live behind a mask, going to the synagogue or the church, pretending that nothing happened, but deeply in their hearts they are scared to death because they don't have God as their priority. La gente vive enmascarada. Van a la sinagoga, van a las iglesias. Pero la gente, cuando están solos, están aterrorizados hasta la muerte, porque su prioridad no es Dios.
No viven por Dios, no viven para Dios. De hecho, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría, no conocen a Dios. Actually, the majority of these believers in this generation don't know God. Yeah, because if they knew God, they would have never placed their trust in the messianic state since this thing was thrown by the Chinese Communist Party, the thing that you breathe. Yeah. They put all their trust in the state. Rabbis, pastors, priests, everybody following whatever they say. They never remember that our priority is to believe in the greatness and the protection and the power and the amazing presence of God that delivers us from any evil. They pretend to believe. Even more than that, they pretend to know God, but they just believe. Believing is not enough. It's about knowing. Es por eso que la mayoría de estos rabinos, sacerdotes, pastores y tantos que hay por ahí, ¿okay? Pusieron toda su confianza en el Estado, ¿ya? El Estado mesiánico. El Estado nos va a salvar cuando esa cosa fue arrojada, ¿recuerdan? Y que todo el mundo la respiró y se enfermó de los pulmones y saben de lo que hablo, ¿verdad? Mira cómo es posible que Dios sea menos poderoso que esa cosa. ¿Ya? Hablan de Dios, enseñan de Dios, pero no conocen a Dios. Las mayorías en esta sociedad actual. The majority in this society. Yeah. It's sad. It's very sad. It's very sad. So build your ark, because at the end, these so-called spiritual leaders, they won't give you any relief, any help. They already prove themselves as cowards and unbelievers. Construye tu arca, porque estos líderes religiosos que mencioné ya probaron ser mismos ellos unos cobardes. ¿Ya? Entonces no esperes que cobardes que pretenden conocer a Dios te ayuden en tu vida espiritual, te ayuden en tu vida emocional, te ayuden en tu vida moral, te ayuden a construir un arca, un teba, un arca, para que salves a tu familia y a todos aquellos que hablen el mismo lenguaje que tú hablas, el lenguaje del amor, de la santidad. Build your ark so that you can save your family, because all these cowards will never help you. Yeah. Save your family, your friends, and people that actually speak the same language that you speak, the language of love, the language of holiness. Yeah. And of course, support, trust, and love that small minority of spiritual leaders that actually stood up during those years of so-called demic. Love them, protect them, and support them, because they are the real heroes of the faith in this society. Y claro, soporta, apoya y ama a esos líderes, esa minoría. Yeah. Those 7,000 that haven't bent their knees to the state. A estos 7,000 que no han doblado su rodilla delante del Estado. Yeah. Apóyalos, ámalos, esos líderes espirituales, sea rabino, sea pastor, sea sacerdote, sea lo que sea. Ámalos, protégelos, cuídalos. E invítalos al arca. Yeah. Ese es mi pensamiento de hoy para todos ustedes. Me despido esta tarde. Este es Proyecto Jaor, transmitiendo como siempre desde la República de Texas. Pasen una bella tarde. Shalom, shalom.